¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre alimentario o alimenticio? Si tú, como yo, sientes curiosidad por saber si lo que me llevo a la boca es realmente un alimento, llegaste al lugar correcto. En el primer episodio de este podcast nos vamos a enfocar en algunas definiciones que debemos saber antes de entrar al mundo de la industria alimentaria, que si bien son términos que utilizamos todo el tiempo, ¿estamos seguros de utilizarlos correctamente? Bienvenidos, soy Claudia Viviana, ingeniero en alimentos, y el día de hoy estoy contigo para aprender un poco más sobre la industria alimentaria. Así que, si eres estudiante, profesional, trabajador o simplemente quieres saber más sobre los alimentos, quédate conmigo para despejar todas tus dudas. No esperemos más y entremos a la zona alimentaria. Desde que empecé a estudiar ingeniería en alimentos, me han llovido un montón de preguntas. Por eso, para este primer episodio, decidí hacer un ranking de las 5 preguntas que me realizan con más frecuencia. ¡Comencemos! Pregunta número 1. ¿El agua es considerada un alimento? Para responder esta pregunta, lo primero que debemos saber es qué es un alimento. Se considera un alimento a todo aquel producto que comemos o bebemos y que aporta nutrientes a nuestras células. Entonces, el agua sí es considerada un alimento. Ahora bien, recordemos los 6 grupos de alimentos. Primero tenemos los lácteos y sus derivados. Segundo, las carnes, el huevo, el pescado y el marisco. Tercero, granos y oleaginosas. El cuarto grupo son las frutas y los vegetales. El quinto son los cereales y sus derivados. Y por último, pero no menos importante, los tubérculos. El consumo de cada grupo depende de las condiciones de cada persona. Si ustedes quieren que profundicemos en este tema, pueden escribirme y podemos entrevistar a algún nutriólogo que nos apoye. Siguiendo con el tema. Hace un momento mencionamos las frutas y verduras. ¿Sabían que el 2021 fue declarado Año Internacional de las Frutas y Verduras? Con esto se intenta incentivar el consumo de este grupo de alimentos, fomentando un estilo de vida más saludable. Para lograr este objetivo, se están desarrollando estrategias que fomentan el consumo de al menos 400 gramos de frutas y verduras diariamente. Sin embargo, con el COVID-19, el desperdicio de alimentos ha ido en aumento. Debido a la poca mano de obra que se tiene en la producción, la entrega de productos perecederos ha sufrido un retraso, y creo que no es necesario que mencione las consecuencias de esto. Así que en vía de recuperarnos, no bajemos la guardia y sigamos las recomendaciones. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre alimentario y alimenticio? Pues bien, estos son 2 términos que algunos usan indistintamente. Sin embargo, sí existe diferencia entre ellos. Alimenticio quiere decir que alimenta o sirve para alimentar, de ahí que se le llame cadena alimenticia, mientras que alimentario significa relativo a los alimentos. Por eso lo correcto es decir industria alimentaria. Aquí quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de cadena alimentaria, cuando escuchen este término, nos referimos a los procesos que siguen los alimentos hasta llegar al consumidor final. Y es diferente a la cadena alimenticia, que como ya vimos se refiere al consumo de un organismo precedente. Y también es diferente a la cadena de suministro, ya que ésta se refiere al conjunto de elementos que permiten el abastecimiento de un producto. Al principio, estos términos suelen crear confusión, pero con esto espero que quede un poco más claro y a partir de ahora utilicemos estos términos correctamente. Pregunta número 3. ¿Qué es una cadena de frío? Esto no es tan difícil.
Cada producto tiene sus necesidades específicas de transporte y temperatura, por lo que para mantener controlada la temperatura a lo largo de la cadena alimentaria, se requiere una cadena de frío. Para ser más clara, cada eslabón que comprende esta cadena que nos ayuda a llegar hasta el consumidor final debe mantener la misma temperatura. Esto nos va a ayudar a conservar mejor los alimentos para el momento de su consumo y asegurar que los microorganismos peligrosos, esos que causan enfermedades, no crezcan. Un ejemplo de esto son las carnes. Digamos que producimos carne de vaca para consumo. La temperatura ideal para que se pueda conservar aproximadamente unas 3 semanas va de -1 grado centígrado a -3 grados centígrados. También se puede conservar hasta 7 grados centígrados, pero nos duraría menos de esas 3 semanas. Aquí lo importante es que si la carne la recibimos a una temperatura de -1 grado centígrado, debemos mantener esa temperatura a lo largo de todo nuestro proceso. De hecho, en casa aplicamos el mismo principio. Las frutas y verduras no las guardamos igual que los pescados y mariscos, y sabemos que debemos mantener la misma temperatura del supermercado. Por eso las carnes son lo último que tomamos antes de llegar a la caja. Las guardamos en el lugar más fresco del automóvil y llegamos corriendo al congelador o refrigerador, según sea el caso. Todo esto para ayudar a conservarla lo más inocua posible, lo que me lleva a mi cuarto concepto. Pregunta número 4. ¿Cuál es el significado de inocuidad? Aquí voy a empezar con una anécdota muy curiosa. Hace unos meses iba a una reunión de trabajo y el conductor del taxi, haciéndome plática, me preguntó en qué trabajaba. Le dije que doy capacitaciones en el área de inocuidad alimentaria. A mí la verdad no se me hizo raro decirlo y no me detuve a pensar que el taxista podía no estar familiarizado con el tema, lo que de hecho fue cierto. Me contó que en un viaje anterior iba detrás de un camión de agua que decía justamente la palabra inocuidad y que todo este tiempo se venía preguntando qué significaba. Así que el resto del camino me dediqué a explicarle que la inocuidad no es más que la garantía de que el alimento no hace daño al consumidor. Para esto se llevan a cabo una serie de prácticas mejor conocidas como buenas prácticas, que nos ayudarán a conservar el alimento en óptimas condiciones para su consumo. Este tema a mí me parece muy interesante y me gustaría abordarlo con mayor profundidad en otra ocasión. Mientras tanto, pueden irme escribiendo todas sus dudas respecto a este tema. Pregunta número 5. La última pregunta en este ranking de conceptos es respecto a qué es calidad. La verdad es que existen varias definiciones. La Real Academia de la Lengua Española nos da 10 definiciones. Solo mencionaré 2 de ellas. La primera es la adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. Otra nos dice que es un conjunto de propiedades inherentes del producto que permiten juzgarlo por su valor. En cuanto a la calidad alimentaria, nuestra siempre salvadora Wikipedia la define como el conjunto de cualidades que hacen al alimento aceptable al consumidor. Como verán, las definiciones de calidad varían dependiendo del tema del cual tratemos. Lo que sí podemos decir es que todas se enfocan en alinear sus propiedades o características para, de cierta forma, agradarle al consumidor. Pero bueno, en realidad este tema es muy amplio. Y también lo veremos en otro episodio. Ya me contarás qué te pareció este primer episodio. Espero hayas podido resolver alguna duda, pero si tienes alguna otra definición o quieres saber el significado de algún otro término, no dudes en escribirme. Te recuerdo que me encuentras en mis redes sociales como Clau Alimentaria.
Soy Claudia Viviana, ingeniero en alimentos, y te doy las gracias por acompañarme este día. Te invito a que nos sigas en el próximo episodio. Por hoy estamos fuera de la zona alimentaria. Hasta la próxima.